Exactamente. Bienvenidos sean a este espacio de reflexión y análisis. Hoy tenemos a una gran invitada. Estaremos trabajando con un tema interculturalidad en el aula y estará con nosotros la doctora Luz María Jardón Iniestra, una gran compañera, una gran amiga y que está aquí para disertar sobre un tema muy importante. Y para para presentárselas a todos ustedes, pondremos el video promocional de nuestra sesión. Adelante, por favor, con el video. Luz María Jardón Iniestra, académica e investigadora mexicana especializada en el ámbito de las lenguas, la interculturalidad y los estudios culturales. Es licenciada en lenguas por el Instituto Universitario Franco-Inglés de México, maestra lingüística aplicada por la Universidad Autónoma del Estado de México y doctora en Ciencias del Arte y Patrimonio, con especialidad en estudios culturales, por la Universidad de Lisboa, Portugal. En ambos posgrados ha sido becaria con ACIT. Cuenta con más de 10 años de experiencia docente en la enseñanza de lenguas, tanto en instituciones privadas como en modalidad independiente. A nivel universitario, ha impartido diversas asignaturas relacionadas con la historia y la lengua. Su labor académica se ha centrado en el estudio de la interculturalidad y los estudios culturales, líneas en las que ha desarrollado proyectos de investigación y participado en congresos nacionales e internacionales. Ha colaborado además como representante de la Oficina de Enlace en España y Portugal de la UAMEX, donde gestionó eventos internacionales enfocados en la cultura iberoamericana, así como proyectos vinculados a la Agenda 2030, al aula internacional y a la difusión de la cultura portuguesa y española. Igualmente realizó trabajos colaborativos entre la Universidad Mohamed V en Marruecos y promoción de la cultura mexicana. Actualmente se desempeña como profesora universitaria en el área de lingüística y como catedrática de lengua inglesa, combinando su labor docente con la investigación Bien, como pueden darse cuenta, y la tenemos difusión. una gran invitada. Está con nosotros la doctora Luz María Jardón Iniestra y para hablar de un tema que tiene mucho que ver con la nueva escuela mexicana y que habla de esta diversidad, hablando de la interculturalidad y que seguramente ella nos ilustrará mucho más por esta gran labor que ha hecho en otros países y por supuesto aquí en México. Doctora Luz María, sea usted bienvenida. Cámara y micrófonos son de usted. Muchísimas gracias, doctora Covadonga. Es un gusto para mí estar con ustedes aquí en la red doctoral. Agradezco mucho a todo el cuerpo académico que lo conforma, a nuestras autoridades aquí presentes y a todos los que nos están viendo tanto en transmisión de Facebook o a petición de esta. Bienvenidos. Para mí es un gusto poder presentar un poco sobre esta dinámica de la interculturalidad, que es un tema que, si bien a lo mejor se está hablando recientemente de lo hemos vivido ya por mucho tiempo, está abordándonos por completo y es importante que empecemos a ver cómo funciona y principalmente en nuestro eje temático, en el caso de la docencia. Voy a ir compartiendo mi pantalla para que puedan ver la presentación. Justamente es importante enfocarnos en todas las situaciones, digamos, extras que vienen y que con la nueva escuela mexicana estamos empezando a trabajar. Justamente la temática de interculturalidad en el aula se enfoca en conocer principalmente cuál es este concepto y cómo lo estamos llevando a cabo.
Para empezar, tenemos aquí el concepto de interculturalidad, retomado justamente, en este caso lo voy a enfocar un poco más hacia la dinámica que tenemos en México. Sin embargo, también voy a mencionar un poco de las cuestiones internacionales, cómo se va viviendo. En este caso tenemos el concepto que nos dice que se entiende como un proceso dinámico de interacción, de diálogo y reconocimiento mutuo entre personas y grupos pertenecientes a diferentes contextos culturales, lo cual nos da a manejar las condiciones de equidad y respeto, una situación muy importante que tenemos que manejar hoy en día. Esta parte o este concepto no se limita únicamente al contacto entre culturas, ya que lo que buscamos con este proceso es transformar las relaciones sociales, políticas y educativas, digamos, en todo lo que se encuentra en nuestra sociedad, para superar, como se menciona, las desigualdades, tanto históricas como a lo mejor estereotipadas que llegamos a tener, y sobre todo promover una convivencia que se base en la diversidad, la inclusión y la justicia social. Algo muy importante que en nuestra sociedad se está viviendo y necesitamos trabajar. Cuando hablamos sobre interculturalidad, no nos quedamos a lo mejor con, o bueno, se queda uno con unas dudas de, bueno, ¿qué es cultura? ¿Qué es sociedad? ¿Qué es civilización? ¿Cómo va funcionando? Y para mí tengo justamente este ejemplo, que es el iceberg intercultural o iceberg de Edward Teagle, que maneja justamente una dinámica de qué funciona esto en la parte cultural, ¿ok? En la parte superficial, bueno, nos mencionan que la cultura es como un iceberg. En la parte superficial vemos simplemente una partecita muy pequeña, en la cual la cultura nos enfocamos hacia la parte de la gastronomía, el arte, la vestimenta, la literatura, la música. Digamos que todo lo que conocemos a lo mejor cuando nos preguntan sobre un país, esto es lo que a lo mejor llegamos a mencionar. Sin embargo, la cultura, como un iceberg en esta analogía, es mucho más profundo. Y eso es lo que nos interesa abordar también. Ya conocemos a lo mejor parte de lo superficial, pero de ahí es donde empezamos a tomar las líneas en las cuales empezamos a profundizar. Y entonces ya viene justamente lo que tiene que ver con nociones de liderazgo, reglas de comportamiento, el lenguaje corporal, las interacciones sociales, los roles de género justamente, las relaciones que tenemos con otros, las expresiones, los conceptos de amistad, dependencia o independencia y muchos más temas mucho más específicos y que realmente se vuelven inconscientes o que justamente nos hemos moldeado por los contextos sociales y que no reconocemos a simple vista. A mí un ejemplo que me encanta dar en esta parte es la de cuando se corta o preparamos una ensalada de pepino. Normalmente, digamos que nuestra lógica viene que cortamos las puntas y hace la gente como que un pequeño como tallado, ajá, o como fricción. Y la pregunta es, ¿por qué se hace? Algunos dicen, pues es para quitarle lo amargo, ajá. La pregunta es, ¿lo hemos experimentado sin hacer esa creencia? A lo mejor algunos dicen, yo siempre lo he hecho toda mi vida así y el día que no lo hice se me amargó, ¿ok? A lo mejor otros dicen, bueno, yo nunca lo he intentado y tengo miedo de intentarlo porque así lleva mi abuelita, mi mamá, mi familia haciéndolo y no quiero cambiarlo, ¿no? Y a lo mejor otro se dará la aventura de decir, bueno, ¿por qué no? Ajá. Habrá otros que dirán, yo nunca lo he hecho de esa forma, para mí es totalmente nuevo. Ajá. Y es esa parte justamente de cuestiones, digamos, inconscientes y prácticas que podemos ver reflejadas en esta parte de la profundidad de nuestro iceberg, ¿ok? Aquellos detalles que no sabemos realmente a veces de dónde vienen, pero ya los tenemos con nosotros. Y es importante reconocer que existen muchas formas de hacer muchas cosas y que no significa que estén bien o mal. Son diferentes y tenemos que aprender a convivir y en este caso a entender cómo podemos adaptarlas a nuestros contextos. También para abordar esta parte, hay dos conceptos que me parecen muy interesantes y muy importantes justamente cuando hablamos de cultura y que lo vamos a llevar en este momento después al aula, que tiene que ver con la multiculturalidad y la pluriculturalidad. El primero nos habla de la coexistencia de diversas culturas dentro de un mismo espacio geográfico, donde se reconoce la presencia de las múltiples identidades y tradiciones.
Sin embargo, en esta parte no hay una mezcla o integración completa. Sabemos que existe, sabemos que son prácticas diferentes y hasta ahí, pero no buscamos ni de un lado ni del otro acercarnos más allá. Dejamos la pauta simplemente en el reconocimiento o coexistencia. Sin embargo, en la siguiente, donde tenemos la pluriculturalidad, nos adentramos un poquito más a no solamente la coexistencia de diversas culturas en el mismo espacio geográfico. También viene justamente un poco sobre una convivencia sin necesariamente, como dice aquí, interactuar o influirse mutuamente de forma profunda. En esta parte justamente ya conocemos que existe algo más. A lo mejor existe una pequeña interacción, pero no buscamos adentrarnos ni buscamos que esa parte entre a nuestro entorno por completo. Hay una interacción, pero no necesita haber una presencia, digamos, de convivencia tan fuerte como lo es ya cuando vivamos al proceso o digamos al concepto de interculturalidad, donde realmente el diálogo y la interacción se vuelve 100%, digamos, activa. Porque entonces ya no solamente reconozco que hay otro, sino que hay otras formas de hacerlo y entramos a la práctica y viceversa. Y estamos dispuestos a cooperar, a compartir esa información y a crear justamente nuevos entornos que enriquezcan ambas visiones. En esta parte tenemos justamente hacia la nueva escuela mexicana enfocado una, digamos, autora, ¿ok? O interculturalista, digamos, en esta zona, que es Catherine Walsh, ¿ok? La cual justamente da un concepto hacia este tema que dice que se debe concebir no solo como un intercambio entre culturas, sino como un proyecto político, ético y epistémico orientado a la descolonización del saber y del poder. Esto significa que nos permite romper un poco los paradigmas que tenemos, a veces un poco muy, digamos, un poco cerrados o un poco, digamos, ¿cómo lo quiero transformar esto? Como muy fuera a lo mejor de esto es lo mío y no hay nada más, ¿ok? Muy centrados a eso es lo que yo conozco, eso es lo que yo manejo y no acepto otras opiniones. Aquí lo importante es justamente cuestionarnos estas estructuras que tenemos y proponer una nueva forma de coexistencia social que sustente o que nos permita manejar un respeto y una reciprocidad. Darnos cuenta, como lo mencionaba antes, que no hay una sola forma de hacer las cosas, que hay muchas formas en las cuales lo podemos hacer, lo podemos enfocar creando proyectos que nos ayuden a mejorar. En este sentido, la temática de la interculturalidad implica en tanto un reconocimiento de la diversidad cultural como un compromiso activo con la transformación de las relaciones sociales. Esto justamente es lo que nos interesa en el detalle de promover una educación y comunicación realmente inclusiva. No solamente manejar una situación de sé que existe, sé que funciona, pero no toco más allá, sino darnos cuenta que podemos proyectarnos y seguir avanzando, seguir creciendo en todo esto, tener una comunicación que promueva justamente a nuestro enfoque una educación inclusiva. Ahora, ¿qué pasa cuando lo llevamos al aula? Porque no es solamente manejar el concepto y decir, bueno, pero ¿cómo lo aterrizamos? ¿Cómo lo manejamos? Para que esto pueda funcionar, necesitamos tener dos situaciones importantes. La primera es la interculturalidad en el alumno. Y en esta tenemos algunos puntos importantes a trabajar. El primero es el respeto por la diversidad cultural, en el cual lo que buscamos es que nuestro estudiante reconozca y valore las distintas, ya sea lenguas, costumbres, tradiciones, formas de vida que existen en nuestro país, en este caso en México, para poder comprender que todas tienen un mismo valor y que eso nos permite enriquecer nuestra identidad nacional. Muchas veces tenemos una situación de no conocer mucho de nosotros mismos ni nuestra propia cultura, y aquí el saber que existe no solamente nuestro entorno, sino muchos entornos alrededor y que sabemos cómo podemos interactuar con ellos, nos permite justamente enriquecer esta identidad nacional.
Algo para que esto pueda suceder es la empatía y la apertura, en la cual debemos apoyar en nuestros estudiantes esta parte de disposición para escuchar y comprender que existen muchas experiencias y puntos de vista, no solamente el de ellos, también de sus compañeros. Apoyarlos a que se den cuenta que no hay que tener un estereotipo o un prejuicio sobre ellos, ¿ok? Hay que fomentar el diálogo. Hay que recordar que justamente la comunicación nos permite llegar a construir puentes, no a destruirlos. Esto justamente nos va a ayudar a avanzar a la parte de una participación inclusiva, algo que ya hemos estado manejando y que justamente en esta temática de interculturalidad es importante, donde el alumno se involucra activamente en las actividades del aula, donde justamente asegura que todos los compañeros y también él tenga voz y voto. No es solamente empezar a marginar y a decir qué alumnos sí, qué alumnos no. O como en muchos, digamos, tiempos se manejaba el grupo de los alumnos que tenían ciertas características y el grupo de los alumnos que tenía otras características. Aquí no. Lo que buscamos es que se integren, y que justamente apoyen a aquellos alumnos que vengan de comunidades no solamente indígenas, migrantes o con necesidades educativas especiales como aquí se menciona. Ayuden a todos aquellos que a lo mejor tengan una situación diferente y que les permita justamente integrarse a la sociedad. Si empezamos a trabajar esto a nivel grupo, digamos en las escuelas, como en muchos lados ya se está trabajando, nuestra sociedad de aquí a 20, 30 años, que son los alumnos que a lo mejor si lo vemos desde primaria, que tienen 6 años, cuando tengan 26 o 36, van a tener una mentalidad diferente. Estas cuestiones de cultura e interculturalidad no cambian de la noche a la mañana, tienen un proceso y justamente este proyecto no es para que se vea solamente a este momento, es para que lo proyectemos justamente a las próximas generaciones de aquí a 20, 30 y más años, para que veamos un cambio y justamente como sociedad empecemos a trabajar. En esta parte también tenemos otros 3 puntos, que es el uso responsable del lenguaje. Como lo mencionábamos con Walsh, la comunicación es fundamental. Y para que esto pase, necesitamos empezar a cuidar también nuestro lenguaje con nuestros alumnos. No estoy hablando a lo mejor del lenguaje inclusivo que últimamente se ha escuchado sobre las cuestiones de género. No, hablo justamente de darnos cuenta de cómo las palabras y el significado que tenemos, el discurso que tienen nuestros alumnos, puede cambiar vidas. Sabemos que nosotros como docentes, un discurso mal efectuado puede destruir una vida y un discurso de forma adecuada y constructivo puede cambiar y mejorar otra. Así que el uso responsable del lenguaje con nuestros alumnos es importante, porque eso también nos va a llevar a la siguiente pauta de la identidad y orgullo propio. Reconocer y valorar su propia cultura, su lengua, su origen, y justamente fortalecer esa autoestima que a veces en la cuestión de comunicación, si no lo sabemos llevar, como se decía en el punto anterior, podemos afectar. Si tenemos justamente un trabajo de la identidad y orgullo propio, permitimos que los alumnos justamente compartan su herencia cultural con respeto y orgullo, que justamente ellos puedan decir, sí, yo soy un estudiante que viene de este origen y estoy orgulloso porque sé quién soy y sé todo lo que puedo construir junto con los demás. Ese es un trabajo muy importante, porque nos lleva al último punto de la colaboración y el trabajo en equipo. También, como lo decíamos al principio, en el proceso de interculturalidad no es solamente decir me integro, ¿ok? Es compartir, es entender que hay formas diferentes, visiones. Y en un aula diversa, como aquí lo tenemos, el aprendizaje se construye colectivamente. El alumno debe cooperar, debe compartir su conocimiento y aprender de las diferencias, justamente para que entendamos, no hay una sola forma de hacerlo, hay muchas. A mí me gusta un ejemplo que algún momento cuando estaba en preparatoria viví en las clases de álgebra. Tenía un maestro que justamente decía, este es el método que yo les enseño, ¿ok? Método A, pero también existe el método B, ¿ok? Los dos llegan al mismo resultado. Aquí lo importante es cómo los van a desarrollar. Eso es lo que intentamos trabajar en esta parte de interculturalidad.
Tenemos un objetivo, pero no hay un solo camino. Tenemos muchos por los cuales podemos llegar. Y para que esto pase, no solamente podemos cargar la responsabilidad en el alumno. Para que eso pase, necesitamos nosotros como docentes entrar en esta temática de interculturalidad, en la cual la primera parte es la sensibilidad intercultural. No puedo pedirle a mi alumno que reconozca a sus compañeros y que reconozca la riqueza de su país ni de su cultura si yo no reconozco la mía y no reconozco la de ellos. El docente debe reconocer y valorar la riqueza de estas culturas presentes en el aula, e incluirse en esta parte. Entender que hay diferentes lenguas y tradiciones. En nuestro contexto, algunos docentes tendrán alumnos de ciertas comunidades en las cuales a lo mejor el español no es su lengua materna. A lo mejor es una lengua autóctona, una lengua indígena, y aquí es importante entender desde un pequeño saludo, ¿ok? Tengo un alumno que habla náhuatl, me comunico a lo mejor, panolti, ajá, hola, ¿cómo estás? ¿No? Tan solo esa presencia de empezar a compartir con el alumno promueve justamente un ambiente donde todas estas identidades sean visibles y respetadas. Es un elemento muy importante esto. Como docentes tenemos que empezar a trabajar en eso con nuestros alumnos porque de esa forma podemos jalarlos a ellos, pero necesitamos reconocerlo en nosotros. La misma parte de la actitud inclusiva, asegurar que todos nuestros estudiantes participen activamente en este proceso de aprendizaje. No importa su origen étnico, si tienen otra lengua materna, las condiciones socioeconómicas también que implica esto. Aquí lo importante es justamente cómo nosotros abordamos actividades y las creamos para que justamente estos estudiantes tengan la oportunidad de participar y puedan estar dentro de estas. A lo mejor en algunas actividades son complejas o ya están escritas. La ventaja que tenemos con la nueva escuela mexicana es que muchas de estas las podemos adaptar a nuestro contexto. Los únicos que sabemos cómo es nuestro grupo, cuáles son nuestras necesidades, fortalezas, debilidades, etcétera, somos los que estamos ahí. Aquí es importante que veamos qué es lo que nos funciona para nuestro contexto. La equidad en la enseñanza. Esto es importante porque se une con el punto anterior. El profesor adapta las estrategias didácticas a las necesidades de cada alumno. A lo mejor y no puedo adaptarlo a los 30 o 60 alumnos que tengo, pero sí puedo encontrar a lo mejor una pauta de hegemonía que me permita justamente trabajar con ellos esto, ¿ok? Asegurar o garantizar que mis alumnos participen, que a lo mejor hago un grupo con una actividad y otro grupo con otro, ¿no? Divido, digamos, mitad y mitad, ¿ok? Y manejo las actividades y después compartimos qué es lo que hicimos. Llegamos a un mismo objetivo desde distintos caminos. Misma situación hacia un lenguaje respetuoso y no discriminatorio, como lo decíamos. Debemos cuidar nuestro lenguaje, saber cómo moldear el respeto a través de nuestras palabras y acciones, evitando la parte de los estereotipos o expresiones que puedan a lo mejor afectar a los otros. Es muy normal que a lo mejor supongamos, tenemos alumnos a lo mejor que son de Centroamérica. Y entonces, algunos alumnos, ¿ok? O nosotros como docentes, podemos tener un estereotipo de ellos. Aquí nuestro lenguaje es importantísimo. ¿Cómo cuidar la situación para que estos alumnos que están saliendo de su país por distintas situaciones, ya sea por un mejor estilo de vida, ya sea por cuestiones migratorias, etcétera, no sientan un cambio tan drástico y se sientan rechazados en esta parte? Es importante conocer su contexto, conocer su bagaje, para que nosotros sepamos cómo podemos adaptarlos y que nosotros también conozcamos de ellos. Esto nos lleva al quinto punto, que es el promotor del diálogo y la empatía. El docente intercultural fomenta el diálogo, la escucha activa y la empatía entre los estudiantes, ayudándolos a comprender la importancia de la convivencia pacífica y el respeto mutuo. Nuevamente, la comunicación es la pauta más importante que tenemos aquí. Es el factor de cambio, lo cual justamente una comunicación asertiva y efectiva nos lleva a la reflexión y formación continua. En esta parte, nosotros como docentes tenemos una pauta importante, que es mantenernos en un constante también aprendizaje sobre diferentes temas.
diversidad, derechos humanos, pedagogía, política, economía, educación, en muchas áreas. Porque justamente no sabemos en qué momento el contexto social cambie y nosotros tenemos que tener la capacidad de adaptarnos para poder manejar todas las estrategias con nuestros alumnos. Un ejemplo fue justamente en el 2020 la pandemia. No estábamos preparados a la contextualización totalmente digital. Sabíamos, o al menos en el área de lingüística, ya se había platicado que justamente la educación en línea estaba cerca. Lo que no sabíamos es qué tan cerca estaba, lo cual justamente nos hizo reflexionar y formarnos, aprender nuevas, digamos, tecnologías. Todos lo vivimos en esa situación. Justamente gracias a esta situación de la pandemia, hoy podemos estar conectados en este tipo de ámbito de forma digital a distintos horarios y compartir todo este conocimiento. Pero eso radica en la formación continua y darnos cuenta que siempre tenemos algo nuevo que aprender, en compartir todo esto y reflexionar sobre todo las acciones y contextos sociales que estamos viviendo. Esa parte justamente nos lleva al último punto que ya lo platicábamos, valorización de la identidad y la pertenencia. Cuando nosotros estamos informados y estamos en constante reflexión de quiénes somos, cómo va con nuestros alumnos, cómo puedo apoyarlo, empezamos a valorar también elementos propios que desconocíamos. Me acuerdo mucho de una amiga que tengo en otro país, eh, cuando llegó a México por primera vez hace 10 años más o menos, sí, como unos 10 años, ella dijo que cuando venía en el avión, pues ella tenía un contexto totalmente desconocido de México, ¿no? Ella sabía que iba a venir de intercambio a México, pero no sabía cómo todas las cosas que iban a pasar ahí. Y que cuando estaba llegando y ella vio la Ciudad de México, dijo, creo que me equivoqué a lo mejor de algún lugar. Ajá, creo que tomé el vuelo equivocado, porque no era lo que ella se imaginaba. Y para nosotros como mexicanos fue muy interesante conocer nuestra propia cultura a través de sus ojos. Y empezamos a valorar justamente tantos elementos que desconocíamos. Porque ella llegó obviamente y dijo, creo que lo que sé de México es totalmente nulo, tengo que aprender nuevamente en estos 6 meses que voy a estar aquí. Y en esa situación, nosotros, al quererle enseñar ciertas cosas, nos dimos cuenta que no sabíamos muchas y que teníamos que aprenderlas también, porque sus preguntas no eran el ¿y cuál es la comida típica de México? No, sus preguntas eran mucho más profundas. ¿Qué significa el Día de Muertos? Esa es una pregunta a la cual hoy en día, después de varios años de estudiarlo, de tratar de entender cuál es la esencia que tenemos, aún dependiendo de la persona que lo pregunte, sigue siendo complejo. Porque si un mexicano lo pregunta, tenemos una forma de contestar. Pero si un extranjero lo pregunta, necesitamos conocer justamente cuál es su bagaje para entender cómo transcribir, cómo traducir, digamos, lo que tenemos hacia el otro, que lo pueda entender a su contexto. Y eso implica que debemos conocer la cultura del otro, empezar a valorar la identidad tanto propia como de los otros, de conocer nuestro contexto cultural y integrarlo a esta parte de la enseñanza, fortalecer ese sentido de identidad y pertenencia tanto en él como en nuestros alumnos. Saber también si tenemos alumnos de otras regiones que tienen otro tipo de prácticas. Estando en el mismo país, las prácticas no son iguales. Por lo tanto, es importante que sepamos cómo funciona en su región y que podamos compartirlo, tanto para entenderlo nosotros al alumno como que él nos entienda. Ahora, para que esto pueda pasar, les comparto aquí justamente algunas actividades que se pueden adaptar a distintos niveles. La primera es justamente una actividad intercultural a nivel primaria, ¿ok? La cual, digamos, está denominada Conozcamos nuestras raíces. Ya desde el nombre nos vamos dando una idea de hacia dónde vamos. Nuestro objetivo aquí es fomentar el respeto y orgullo por la diversidad cultural del grupo, ¿ok? Tengamos en cuenta que para que estas actividades funcionen, sean funcionales, las podemos adaptar a muchísimos contextos, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo. La descripción dice, cada alumno investiga con su familia el origen de sus apellidos, costumbres, comidas típicas
o palabras de su lengua materna o alguna lengua indígena de su región, ¿ok? Si quieren, por ejemplo, aquí puede ser uno de los temas o pueden ser varios. Ustedes justamente van viendo como docentes qué se adapta más a su contexto. Ya en la clase, los alumnos comparten lo aprendido y elaboran un árbol de la diversidad, donde cada hoja representa una cultura o tradición familiar. Aquí no estamos justamente compartiendo con los alumnos que hay muchas formas de hacer algo y que todos en conjunto podemos crear un árbol, ¿ok? Que tiene raíces sólidas y que va creciendo y que todo el follaje es producto de la belleza de nuestras raíces, ¿ok? Y aquí las competencias que buscamos explotar es la identidad, el respeto por la diversidad y en este caso, un poco más hacia el español, la expresión oral, ¿ok? Otro tema o, digamos, otra actividad que podamos aplicar es la siguiente, que se llama Cantemos el Mundo. Igualmente, esta se puede adaptar a diferentes contextos dependiendo de cuál es la situación que vamos viendo. El objetivo aquí es valorar la diversidad lingüística y musical de México y de otros países dependiendo de cuál sea nuestro contexto, ¿ok? Donde los alumnos aprenden canciones sencillas en diferentes lenguas, ¿ok? Depende justamente de cuál sea nuestro contexto, lo vamos a adaptar. Puede ser desde español, alguna lengua autóctona que tengamos, ¿ok? Alguna lengua extranjera, etcétera, ¿ok? Y justamente se presenta un pequeño festival o se puede adaptar en el aula, ¿ok? Donde se explique qué significan estas canciones, por qué las escogimos, qué tiene que ver con nosotros. Y ahí nuestras competencias se va trabajando hacia la empatía, el trabajo en equipo y la apreciación cultural. Ahora, ¿qué pasa si lo queremos llevar a lo mejor a otro nivel? ¿Ok? Aquí tenemos algunas actividades. La primera que va hacia nivel secundaria o media superior. Aquí la complejidad también la vamos manejando justamente a nuestros alumnos. Un ejemplo, ¿ok? Historias que nos unen, donde el objetivo es promover la empatía y el respeto entre culturas, ¿ok? La descripción nos dice que los estudiantes entrevistan a una persona de otra comunidad, ¿ok? Dependiendo de dónde se encuentren, ustedes justamente pueden dar opciones. Puede ser desde personas migrantes, a lo mejor desde extranjeros, a lo mejor a alguien, algún vecino, ¿ok? Y se redacta una breve biografía o testimonio sobre su experiencia de vida. De esta forma los alumnos lo comparten y podemos crear un mural o frases reflexivas justamente de qué tenemos en común o qué cosas son diferentes que podemos aprender de. Y entonces lo ponemos de forma más compleja. Entramos al pensamiento crítico, a la comunicación y la valorización de la diversidad social. Otra actividad que se puede adaptar y que a mí la verdad me gusta muchísimo, la he aplicado en diferentes momentos y con diferentes, digamos, enfoques o áreas, es Sabores del Mundo. A lo mejor muchos ya la conocen, que dicen, ok, tenemos justamente que van a traer comida de otro lugar. Sí, pero la forma en que lo vamos a enfocar es lo importante. Aquí tenemos que el objetivo es reconocer la cultura de una forma de identidad y convivencia. La descripción, que a lo mejor ya conocen de este tipo de actividad, es que cada grupo, ¿ok? Dependiendo también del tamaño que tengamos de alumnos, obviamente esto se adapta a los contextos, investigue sobre la gastronomía típica de alguna región de México o de otro país. Obviamente aquí ustedes lo enfocan a lo que ustedes consideren en su contexto. Y este proyecto culmina con una feria intercultural gastronómica donde los estudiantes comparten estos platillos, historias y, lo más importante, significados culturales. Ya no es solamente que el alumno llegue con el platillo y diga, nosotros preparamos cochinita pibil, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos tocó Yucatán. ¿Pero por qué la cochinita? Ajá. ¿De dónde viene? O a lo mejor, si es de esa región, nació en otro lado, o a lo mejor llega un alumno, nosotros preparamos chiles en nogada. Ok, ¿de dónde vienen? Ajá, ¿cómo surgió? ¿Por qué son importantes en nuestro país? Y entonces ya entramos a una pauta mucho más profunda que nos permite justamente la parte del respeto cultural, la colaboración, creatividad también, porque pues es algo, digamos, más contextualizado, a lo mejor una actividad más completa, más compleja, ¿ok? Pero que justamente nos permite adentrarnos a dinámicas más específicas. Y esto nos ayuda justamente a entender un poco más de nosotros
y a colaborar. Digamos que estas son algunas alternativas que podemos aplicar en el aula y para resumir toda esta información, la interculturalidad es una temática que vamos viviendo desde hace mucho tiempo. Se ha vivido en diferentes continentes y en este momento en continentes como Europa se está llevando la situación de forma muy específica por cuestiones de migración, cuestiones políticas, económicas y que allá la forma de convivencia está a un nivel muy diferente al que llevamos nosotros. Sin embargo, en el camino en el que estamos justamente moviéndonos es a una tendencia similar. Ya le estamos viviendo la interculturalidad. La hemos vivido desde hace mucho tiempo de formas diferentes y en este momento se está viviendo muy fuerte. Así que el proyecto de la interculturalidad no es algo que a lo mejor se pueda tomar como una convivencia cultural, no, es una integración y entendimiento entre grupos sociales. De esta forma podemos decir que la temática de la interculturalidad, cómo la cuidamos nosotros como docentes, nos va a permitir cambiar totalmente la lógica del país. Y es muy importante que trabajemos con mucho cuidado eso en las aulas, porque nos va a permitir, como lo decía al inicio, construir puentes y no destruirlos. Porque de aquí, lo que trabajemos en el aula, en nuestro país, con el nuevo sistema educativo, no solamente es para nuestro país, es la proyección que estamos creando con otros países, porque en ese momento lo podemos ver de forma chiquita en el aula, pero no nos damos cuenta que la temática de la globalización nos está llevando a aulas internacionales, donde tenemos un grupo justamente de México, a lo mejor a nivel media superior o a nivel universitario, tomando clases en línea con un profesor que a lo mejor está en España o que a lo mejor está en China. Que la convivencia lingüística justamente nos permite interactuar con ellos e interconectarnos. Esta temática no es algo sencillo, lleva un proceso, la verdad, bastante complejo, pero que si la sabemos trabajar poco a poco, podemos tener resultados maravillosos. Esto sería todo en esta presentación. Muchísimas gracias por el tiempo y estoy abierta a preguntas, la dinámica, digamos, a esto. Gracias. Muchas gracias, doctora Luz María Jardón. Ha sido un placer escucharla en este espacio. Y bueno, también comentarle que nos están mirando desde varias partes de la República Mexicana, Chihuahua, Ciudad Juárez, Aguascalientes, Monterrey, Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, por supuesto, y bueno, en algunos otros espacios donde la escuchan y están con algunas inquietudes que, bueno, nos gustaría ver su opinión desde este punto de la interculturalidad. Por ejemplo, el doctor Rubén López nos pregunta, dice, excelente charla que evoca la reflexión sobre lo que implica un concepto derivado de teorías. ¿Cómo lo asumimos desde el pensamiento crítico? Una pregunta interesante desde lo que es el marco de la nueva escuela mexicana y que nos lleva a este espacio de análisis y reflexión. Adelante, doctora. Sí, ¿cómo abordar la temática de la interculturalidad, digamos, con el pensamiento crítico? Aquí lo importante o fundamental es justamente tener los objetivos que queremos cumplir. Lo más importante es justamente saber hacia dónde vamos. Si lo que queremos justamente es que nuestros estudiantes trabajen, por ejemplo, la dinámica de la identidad, ¿ok? Reconocer su identidad y reconocer las diferentes identidades, aquí lo importante es justamente manejar la parte de autoconocerse. Aquí es donde entraría la parte de, digamos, crítica o la parte importante de reconocer, un poco a lo mejor, digamos, autorreflexión, ¿ok? De decir, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Cómo funciona? ¿Por qué los otros lo hacen de una forma? ¿Por qué yo lo hago de esta? Y entonces empezar justamente a conocer qué sé del otro y también qué sé del tema. Digamos, nuevamente, vamos a la parte de reconocimiento de identidad cultural.
y lo enfocamos específicamente a lo mejor a una situación histórica. Para entender justamente por qué pasó eso, necesitamos entender cuál era el contexto en ese momento, qué se vivía, cuál era el sentir. Y de ahí, por qué se ha quedado en nuestra sociedad o por qué justamente se ha transformado. Para poder llegar justamente con nuestros alumnos, no solamente de esto pasó porque sí, sino saber desde dónde viene y cómo va caminando o cómo ha estado históricamente funcionando hasta el día de hoy. Ahí es donde entra esta parte de la reflexión también. Muchas gracias, doctora. Interesante ver cómo se difunde este pensamiento crítico a través de los cuestionamientos que usted le va dando a cada uno de los principios del pensamiento crítico. Para poder hacer un pensamiento crítico tengo que empezar por nosotros. Y bueno, por ahí tenemos también a Hassana Félix, que le dice que qué buen tema, doctora Luz. La interculturalidad es algo fundamental hoy en día. México es un país verdaderamente multicultural, con una riqueza impresionante. Me alegra mucho haber tenido la oportunidad de estudiar un poco sobre su cultura tan diversa y profunda. Felicidades por la conferencia. Muchos saludos. Y desde ese punto de vista también tenemos por ahí algunas otras categorías que nos han marcado, como lo dice el doctor Rubén López, que dice que estos son categorías fundamentales que generan los estudiantes y los responsables. Somos los actores educativos del 1 al 7. Esto implica garantizar las características del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. De igual manera, bueno, muchas felicitaciones, muchos saludos. Delia Verónica Hernández Beltrán la saluda desde Monterrey, Nuevo León. Osvaldo Terreros Gómez la saluda desde Puebla. Y bueno, estamos aquí para compartir con usted estas comunidades de aprendizaje con las familias de los alumnos y conocer sus costumbres y formas de vida donde se observan las diferencias y cosas comunes. Y bueno, desde este punto de vista podemos preguntarle, ¿cuál considera usted que es el mayor reto para implementar una educación intercultural? Vaya, es una muy buena pregunta. Creo que el principal reto es, como docentes, empezar a trabajar en nosotros, en reconocer nuestra propia cultura. Cuando se trabaja el tema de la interculturalidad, antes de que podamos adentrarnos a otra cultura, lo primero que debemos hacer en un modelo justamente de aculturación es conocer la nuestra. Y es una situación muy compleja porque entonces entramos en una situación, voy a decirlo de forma muy vaga, la verdad, porque obviamente este término es mucho más profundo, pero es a una situación de psicoanálisis, porque tenemos que entrar justamente a construir y destruir nuestra forma de pensar para no solamente quedarnos con lo que conocemos, sino con nuevos, digamos, elementos, conocer qué es lo que sabemos, quiénes somos y de ahí partir. Entonces el proceso o el método más complejo o el más difícil es la construcción propia. Sin ello, no podemos pasar al siguiente nivel. Muchas gracias, doctora Luz María. Y bueno, también acá nos le manda muchos saludos la doctora Marcela Mora Hernández, la doctora Imet Romero Miranda, que están encantadas con lo que usted les está diciendo y desde ese espacio, también aquí, desde la sala de Zoom, tenemos una pregunta del doctor Wenceslao Sergio Jardón Hernández, al quien le pido que abra su micrófono y comente su pregunta, por favor. Doctor Wenceslao, adelante. Muchas gracias, doctora Covadonga. Doctora Luz, por lo que veo, esta temática me parece importantísima. Siempre andamos hablando de cambio de cultura, de cambio precisamente de lógica de pensamiento, ¿sí? Y ahorita con lo que usted mencionó, me deja pensando por la experiencia que muestran en su currículum, es
ese conocimiento de lo que la interculturalidad ha tenido a nivel europeo, ¿sí? Y lo que en un momento dado usted conoce de lo que se trabaja aquí en Latinoamérica, ¿sí? ¿Qué elementos son elementos que debemos de retomar y abrevar nosotros como mexicanos en esas experiencias que se han tenido en otros países? Y fundamentalmente en este caso estoy viendo la dimensión, no es una dimensión que se tome aquí a nivel vamos, de la nueva escuela mexicana. Es una dimensión que la nueva escuela mexicana se articula al concierto internacional, por lo que veo, ya que esta realidad se está teniendo, por lo que usted menciona, en el entorno internacional. ¿Qué nos puede decir al respecto? Muchas gracias. Efectivamente, esta situación de la interculturalidad no está solamente en nuestro país, es una situación a nivel internacional y muchos países la han ido abordando de diferentes formas, digamos, con líneas similares, a la parte de la comunicación, del diálogo, de la interacción y de justamente la colaboración. Pero en el caso de México, lo más importante, porque creo que la pregunta va más enfocada a esa parte de cómo lo podemos dentro del país trabajar, es justamente, bueno, para esto es, como lo decía, el reconocimiento de nosotros. Y una pauta importante es que en el caso de Latinoamérica, los estudios culturales o en el caso de la interculturalidad se ha ido enfocando en el rescate de las propias culturas. Justamente nosotros tenemos un contexto histórico diferente al que se ha vivido en Europa, por lo tanto, la forma en la que vivimos la temática de la interculturalidad no es la misma. En el caso de Europa se ha ido trabajando por cuestiones migratorias, ¿ok? Y por cambios a lo mejor sociales muy específicos. En el caso de Latinoamérica, nosotros vivimos la cuestión de lo que fueron las conquistas, lo cual justamente nos llevó a tener una pérdida de identidad. Y justamente como lo menciona Walsh en la presentación que mostraba, ella trata de justamente trabajar en el reconocimiento de nuestra propia cultura. Sí, sí tenemos una cultura actual, sí, sí tenemos convivencia con otros países, pero también tenemos una cultura de mucho tiempo. Y lo importante es justamente este reconocimiento que nos permite enriquecer lo que ya tenemos junto con lo que somos, pero que a lo mejor en cierta medida se ha perdido o se ha transformado en otro sentido. Y aquí lo especial es justamente trabajar en todo esto que nos permita enriquecernos y seguir creciendo. Así que en el caso de Latinoamérica, los estudios culturales o la interculturalidad basa el enfoque justamente en el rescate de nuestra propia cultura. Y México se une a esa parte de justamente reconocer, por eso lo mencionaba en la presentación, la parte de las culturas que tenemos, ¿ok? Tanto nuestras lenguas autóctonas, justamente nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y que nos permite justamente reconocer, entender los significados, comprender para después también analizar, reflexionar y compartir, que es lo más importante. No solamente a nivel nacional, pero proyectarlo a nivel internacional. Y justo como lo menciona, nuevamente, no es una situación solo del país, no es una situación que a lo mejor digamos, lo vamos a adaptar porque vino de la nada. No, es una situación que se está viviendo, la estamos, digamos, hoy en día teniendo presente y es importante que la abordemos y la trabajemos, porque en menos tiempo del que esperamos, esta cuestión de la globalización que ya se tiene será mucho más cercana. Muchas gracias, Gracias, doctora gracias. Luz María. Muchas gracias, doctor Wenceslao. Y bueno, comentarte también que, bueno, nos están viendo, ya tenemos 554 em, vistas y siguen aumentando. Seguramente tendremos muchas más porque tu conferencia ha sido maravillosa. Y bueno, desde lo que se comenta, creo que el reto que tenemos en México es esta gran diversidad cultural que tenemos y cómo poderla aterrizar en nuestros espacios de aula. Y justo ahí es cómo cerrar este proceso educativo intercultural con un sentido comunitario. Creo que el profesor y la profesora deben mirar hacia su propia comunidad y en esos espacios es donde fomentar esa interculturalidad. ¿Qué opinas?
doctora. Adelante, por favor. Muchas gracias. Más que un cierre, creo que es justamente un ciclo continuo. Y en esta parte, para que lo podamos llevar tanto con los alumnos como nosotros mismos y que también avance justamente a lo mejor a la cuestión de las comunidades, como lo mencionan, las familias y otros entornos, debemos reconocer que la parte de la interculturalidad o toda la cuestión cultural, como estamos trabajando con seres humanos, no hay una fórmula perfecta. Justamente somos totalmente cambiantes, los contextos sociales nos van cambiando, nos van moldeando, y aquí todo el tiempo es una cuestión de aprendizaje. Así que la forma en que nos vamos acercando con nuestras comunidades tiene que ver mucho justamente con lo que se va viviendo y reconocer que es un ciclo, que justamente tenemos de autorreflexión, conocimiento y reconocimiento de nuestra cultura, el compartir esta información y que nuevamente vamos a empezar de cero, porque algo habrá cambiado y ya no vamos a ser los mismos. Ya no vamos a ser la persona que llegó con una forma de pensar, con una ideología. Ya nos construimos con nuevos elementos. Nos hemos enriquecido con nuevas perspectivas. Y ahora viene nuevamente de conocer quiénes somos. Ahora con estos cambios, adentrarnos a las nuevas temáticas, seguirlo compartiendo, seguir acercándonos con nuestras comunidades y que nuevamente, por otras situaciones de contexto, vamos a cambiar y el ciclo continúa. Este es un proceso, digamos, eterno, pero la verdad muy interesante y muy bonito porque nos damos cuenta que justo somos seres humanos, no somos un objeto o algo que se quede estático, somos justamente seres que viven y que todo el tiempo están aprendiendo, cambiando y que lo hemos visto en los últimos años. Seguramente no somos los mismos que hace un año, mucho menos que hace 5 y hace 10 y así. Por lo tanto, esta cuestión de la interculturalidad, me gustó un contexto que, bueno, una persona que alguna vez dijo, la interculturalidad no se estudia, se vive. Y eso es lo más importante, que lo vayamos viviendo. Qué bonita reflexión el hecho de que vivamos nuestra propia interculturalidad, la personal, y de donde estamos haciendo nuestra labor educativa y bueno, nuestra labor también social, porque somos seres sociales y bueno, vamos a cerrar esta participación tan importante y tan interesante con esta pregunta y con esta afirmación de qué mensaje le darías a las profesoras y profesores que desean transformar su práctica desde una mirada intercultural? Muchas gracias. Y una pregunta, la verdad, muy especial. Lo primero es justamente autoanalizar las prácticas que uno como docente realiza. Conocer justamente nuestra propia cultura, de dónde venimos, qué conocemos de nosotros, qué conocemos de nuestras prácticas. Empezar a abordar esa parte de forma personal para después justamente llevar eso con nuestros alumnos y empezar a hacer el tipo de preguntas, a lo mejor y no tan profundas, porque va a ser un poco complejo, dependiendo también del tipo de alumnos. No es lo mismo preguntarse uno como adulto que a un niño, pero justamente el primero conocernos, entender más sobre nosotros mismos en nuestro tipo de prácticas, la forma en la que vivimos, nuestro contexto social, nuestro trabajo, eh, todo lo que tiene que ver justamente con lo que nos rodea, cuestionar qué es lo que sabemos, qué es lo que practicamos y hasta dónde algunas prácticas son totalmente aprendidas o moldeadas por la sociedad. Atrevernos también a cambiar un poco esa dinámica. Para mí, creo que el ejemplo, nuevamente, el del pepino. ¿Le tallamos la puntita o no? ¿Se amarga o no? Justamente con pequeñas prácticas así, que salen a lo mejor de lo que ya tenemos específico, que nos ha moldeado la sociedad, es un avance muy importante. Un análisis desde la reflexión del cambio, de la emancipación, del análisis profundo de lo que vivimos y cómo lo vivimos desde nuestra propia persona, desde nuestro propio contexto, desde nuestro territorio, como lo marca la nueva escuela mexicana, mirar al territorio desde el aula, desde la escuela, desde la comunidad y por supuesto seguramente
se irá a lo global, a lo internacional, y podemos entonces entender la sociedad en la que hemos transitado desde la historia. Y una última frase que quisieras decir para poder despedir esta transmisión. Yo creo que nuevamente la que les comentaba, la interculturalidad no solo se estudia, se vive. Muchísimas gracias. Vivamos todos esta interculturalidad. Y si no hubiera más comentarios aquí en la sala, pues damos por culminado nuestra conferencia del día de hoy, no sin antes felicitar y agradecer a la doctora Luz María Jardón Iniestra por esta gran plática, esta gran charla, y que seguramente dejará muchas enseñanzas en todos los que nos están escuchando. Nos vemos la Muchas próxima gracias semana a ustedes. agradeciendo a todos este espacio. Adelante, doctora, despídase. Muchas gracias a todos aquí, los que nos están escuchando, los que están presentes y los que estarán a futuro justamente conociendo un poco más sobre esta dinámica. Será un gusto justamente que sigan con nosotros en la web doctoral, conociendo todas las temáticas tan importantes y que nos permiten, tanto como docentes y personas, seguir creciendo y recordar que todo esto es por el beneficio de nuestro país. Muchas gracias a todos aquí presentes y a las autoridades en la web doctoral. Muchas gracias, doctora. Al contrario, los agradecidos somos nosotros porque nos abrió su espacio y esta comunidad siempre estará abierta para recibirla. Muchísimas gracias y esperamos contar con otras conferencias bien importantes como las que ustedes desarrollan. Muchísimas gracias y con esto cerramos nuestra participación. Mil gracias.